oraba al Señor y qué palabra traía al pueblo. Y saben que muchas veces uno tiene que tomar decisiones. Porque hoy, por ejemplo, se celebra la Pascua. Y mi intención fue preparar sobre la Pascua, pero el Señor me llevó a otro tema. Y esto voy a empezar con una pequeña historia. Resulta que un hombre fue a un lugar donde venden aves, pero vio un grupito de aves muy particulares, muy especiales, que son los canarios. Los canarios es un animalito muy chiquitito, pero que emite un silbido muy agradable, que cuando uno lo escucha dice, qué hermosa ave que Dios creó. ¿Cómo no la hizo a todas las aves de la misma manera, con el mismo canto? Pero resulta que cada ave tiene su propósito. Así que este señor vio una pajarera grande con todos los canarios. Y se puso a observar los canarios y descubrió uno que cantaba y cantaba y cantaba. Y este canario tenía unas plumitas rojas. Se diferenciaba de los demás canarios. Entonces este hombre fue al vendedor de pájaros y le dijo, yo quiero ese canario que tiene unas plumitas rojas. Bueno, el que vendía los pájaros se lo sacó, se lo vendió y él, contento a su casa, llevándolo al canario en el auto, lo escuchaba como este canario seguía cantando. Todas las mañanas este hombre se gozaba al escuchar el canario cantar. Como cualquier otra persona que les gustan los animales, particularmente los pájaros, que cuando cantan uno disfruta de esa belleza. Quizás uno no entiende el significado del silbido, pero disfruta escuchar los pájaros. Así que un día este señor tuvo la idea, tiene un árbol en el fondo de su casa, en el patio, y sacó el pájaro, el canario al árbol. Y ese canario seguía cantando. Lo que atrajo el canto de este canario fue varios gorriones que se acercaron al canario. Y se acercó uno, se acercó otro, se acercaron varios. Todos rodeándolo al canario. No le hicieron nada, solo se pusieron alrededor del canario. Y resulta que en cierto momento dado, el canario se cayó. Y empezó a escuchar el chirrido de los gorriones. Un ruido que parece ensordecedor. O sea, yo me he puesto a escucharlo, por eso les digo. Pasó unos cuantos minutos y el hombre no escuchó más cantar al canario. El canario imitaba el sonido de los gorriones. Ya había perdido lo que había aprendido de muy chiquito. Y había aprendido algo que le enseñó otro pajarito. Y ya no se escuchaba el silbido dulce del canario, sino el chirrido que emitían los gorriones. Esta historia continúa, pero la sigo para después. ¿Por qué llegué con esta historia? Porque mi predicación la titulé Tres clases de personas. Y ahora les paso a explicar por qué le puse este título. Los invito a buscar 1 Corintios 2, 14 y 15.
Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí en el versículo 14 y 15 vimos que la palabra hace diferencia de dos seres humanos, de dos tipos de personas. Dice el versículo 14, el hombre natural. Y el versículo 15, el hombre espiritual. Ahora voy a tratar de definir qué significa cada una de estas partes que dice estos versículos. Y dice el hombre natural. En griego, su chikos, que significa natural, carnal, animal. Es una persona que vive según su naturaleza. En cambio, el hombre espiritual, que viene del griego, que significa neumáticos, es aliento, soplo. Es el hombre o la mujer que ya nació de nuevo. Yo voy a tratar de explicarlo un poquito más profundamente a esto. El hombre natural es aquel que no es espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no conoce el Espíritu Santo, que no permite que el Espíritu Santo gobierne en su vida. Y para esto vamos a buscar Romanos 1, 21 al 27. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Un hombre natural es gobernado por sus simples instintos naturales. Un hombre natural hace lo que bien le parece. No importa si afecta a otras personas. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el hombre natural o la mujer natural no tiene al Espíritu Santo. Hechos 26, 18. Yo le doy versículos bíblicos para que la palabra de Dios les hable, no mi propia boca. Prefiero que la palabra de Dios se lo diga claro. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. El hombre natural está bajo el dominio de Satanás. Yo ahora a la tarde estaba pensando, ¿por qué uno está bajo el dominio de Satanás? Y me acordaba de algo que yo hacía cuando era niño, antes de conocer al Señor. Yo tenía una frase mía. Me acostaba pensando qué maldad iba a hacer al otro día. Y yo tenía 7, 8 años. Lo dejo ahí. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando uno es un hombre natural, una mujer natural, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su pecado. ¡Qué silencio! Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia me está diciendo que el hombre natural, la mujer natural, es enemigo de Dios, que pertenece al mundo, que nunca va a buscar a Dios. Siempre va a tratar de satisfacer lo que el mundo le ofrece. Y primera de Corintios 2:14, el versículo que leímos, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, la mujer natural, rechaza las cosas del Espíritu. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios, ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento y las emociones humanas. Esta persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, los apetitos de la carne. Hasta aquí fue un resumen de lo que es una persona natural, una mujer natural. Si usted conoció al Señor, dejó de ser un hombre natural, una mujer natural. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Ustedes mismos lo leyeron, o en sus Biblias o en la pantalla. Pero ahora vamos a buscar pasajes bíblicos que me hablen sobre el hombre y la mujer espiritual. ¿Quiénes son? Romanos 8, 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es la persona regenerada, la persona que nació de nuevo, que ya lo vamos a ver esos versículos. Esa persona que permite que Jesús entre en su vida y que gobierne su vida. La persona que tiene al Espíritu Santo, que día tras día lo va guiando en su vida, en su camino. Que el Espíritu Santo lo lleva a cada uno de ustedes a tomar las mejores decisiones. Amén. Que dice 1 Corintios 2, del 11 al 13. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseñó el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta persona, el hombre espiritual, la mujer espiritual, piensa en lo espiritual y siempre busca hacer la voluntad de Dios. Nunca busca agradar su propia voluntad, sino que busca agradar la voluntad de Dios. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí me está hablando del hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural no puede obedecer a Dios, no lo quiere conocer, aunque sabe que existe. Pero el hombre espiritual siempre busca agradar a Dios. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y le da unos ejemplos de lo que la carne siempre afecta al ser humano. Pero como yo pertenezco al Espíritu Santo, no me afecta. El cristiano que cree en Cristo se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo y resiste los deseos del mundo y el pecado. Estos días escuché una frase que me dejó pensando mucho y decía: Cristo más nada es todo. Y otra frase que decía: todo menos Cristo no es nada. ¿Entendieron la diferencia? Si yo tengo a Cristo, pero no tengo nada de lo que el mundo me ofrece, yo tengo todo. Pero si tengo todo lo que el mundo me ofrece y no tengo a Cristo, no tengo nada. Pero ¿cómo llego a ser un hombre o una mujer espiritual? Y eso me lo dice la Biblia. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para llegar a ser un hombre o una mujer espiritual, debo aceptar por fe lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué hizo Jesús por mí? Recibió latigazos, le pusieron una corona de espinas, caminó alrededor de 5 kilómetros con una pesada cruz en su espalda, lo clavaron en una cruz, derramó hasta su última gota de sangre para que yo no tuviera que pagar ese precio. ¿Y por qué lo hizo? Porque me amó a mí, porque lo amó a cada uno de ustedes. Y todo eso lo hizo por amor, para que yo pronto, en algún momento, me vaya a vivir con Él. Porque dice un pasaje en la Biblia que Él se fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y yo espero ese día. Si por mí fuera ya me habría ido, pero Él no quiere que vaya todavía. Y si hay algunos de los hermanos que están aquí presentes que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy puede ser ese día. Quizás es un día frío, un día nublado, un día con probabilidad de llovizna, pero es un día hermoso para que Jesús vaya a vivir a su corazón. Es un día precioso para eso. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo me da grandes promesas a partir del momento que yo recibí a Jesús en mi corazón. Y una de esas promesas es que tengo el pasaje para irme al cielo a vivir con Dios. Y ese pasaje no tiene vuelta. Una vez que me voy, me quedo. Y eso me lo imparte el Espíritu Santo que mora en mí. Esa es una de las promesas. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, que a mí me gusta mucho: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Una persona que es espiritual busca agradar a Dios y se va renovando, se renueva y se renueva para siempre cumplir la voluntad de Dios. Porque uno busca agradar a Dios, no al mundo. Y 2 de Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo conocí a Cristo, terminé siendo el mismo muchachito morochito, pero lo que cambió fue mi interior. Y Dios renovó todo mi interior e hizo una nueva criatura. En Juan 3 y Juan 3:3 y del 5 al 7, ustedes van a poder leer en sus casas las preguntas que le hacía un maestro de la ley. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si ya soy viejo? Pero lo que Jesús le estaba diciendo es que él tenía que nacer dentro suyo. Sacar lo que era el pecado que había en su corazón y dejar que él gobernara su vida. Y eso es lo que Jesús hizo conmigo. Cambió mi interior. Aunque esta carita no tiene arreglo. Pero él lo que cambió fue acá. Y todavía está cambiando acá. Porque por ahí aparece el viejo. Pero él quiere que yo me vaya renovando. Sacando lo que a él no le agrada. Y siempre buscando su voluntad. Pero ahora tenemos un problema. Yo dije que había 3 tipos de personas. ¿Vieron? Pero hablábamos
recién sobre el natural y el espiritual. ¿Y cuál es la tercera persona? Ahí vamos. Es lo que leímos en el versículo 1. Dice, de manera ya que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esta palabrita, carnales, que viene del griego, que es sarkikos, que significa mundano, carnal, que implica la persona que implica una forma de vida centrada en los deseos carnales. Para decirlo más simple, listo. Yo seguía al mundo, el mundo va para allá. Conocí al Señor y el Señor me muestra a mí que yo debo cambiar mi modo de pensar, mi modo de actuar y dejar el mundo atrás. O sea, que sirvo al Señor. Pero resulta que sirvo al Señor, pero también escucho al mundo. Y quiero agradar tanto a uno como al otro. Y no voy a poder hacer las cosas bien. Para poner un ejemplo más simple, había un chico en el barrio que decía que era hincha de Boca. Y se compró una camiseta de Boca. Y andaba chocho con la camiseta de Boca. Y un día un vecino le dijo, si vos te haces de River, yo te regalo una pelota. Y el chico se sacó la camiseta de Boca, se puso la camiseta de River, le sacaron una foto. Y ahora todos le están diciendo, pero vos no eras hincha de Boca, ahora sos hincha de River. O era uno o era otro. Pero nunca puede ser los dos. Cuando una persona es carnal, trata de agradar a Dios y trata de agradar al mundo. Pero no se puede hacer bien. O agrada a uno o agrada al otro. Gálatas 5:16. Lo vamos a volver a leer, pero ahora lo voy a leer completo. Para que ustedes lo comprendan, ¿por qué dije esto? Ahora digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida del Espíritu Santo, pero conservan su naturaleza pecaminosa con sus inclinaciones malvadas. Para resumirlo de una mejor manera, yo hace un momentito les dije que en mi naturaleza, en mi hombre natural, yo me acostaba pensando qué maldad iba a hacer al otro día. Cuando conocí al Señor, cambió mis pensamientos, sino que siempre buscaba agradar a Dios. Pero un día me llegó un pequeño problema cuando iba a la secundaria, que yo iba en bicicleta, acá en la ENED número 1. Y un día voy en bicicleta y dos chicos, por hacerme una broma, pusieron un palito de fósforo en mis ruedas, en mis dos ruedas, y me la desinflaron.
Y quebraron ese palito de fósforo dentro de las cámaras, para que yo no pudiera inflarla. Así que yo esa tarde me fui caminando desde la ENET número 1 hasta mi casa. Y fui rezongando todo el viaje, porque me habían roto mi bicicleta. Y yo esa tarde me acuerdo que dije, yo ya voy a descubrir quién fue y me las van a pagar. Volví al hombre natural. Así que pasaron unos cuantos días y averigüé quiénes fueron esos dos. Y el hombre natural está dentro de uno. Y hice algo terrible ese día. Le aflojé las ruedas delanteras de sus bicicletas. Eso fue en la hora que nosotros entrábamos al taller. Eran alrededor de la 1 de la tarde. Durante la 1 de la tarde hasta las 6:15 que salíamos, el Espíritu Santo me dice, anda a arreglar lo que hiciste. Y yo le decía al Espíritu Santo, no, porque ellos me rompieron mi bicicleta. Así que estos dos a mí me las van a pagar. Y yo sabía lo que iba a pasar cuando se subieran a sus bicicletas. El Espíritu Santo me seguía diciendo, anda a arreglar esa macana. Y no, yo no quería saber nada. No daba el brazo a torcer. A las 6:15 de la tarde, fui a estos dos chicos y le dije, no se suban a sus bicicletas porque yo les aflojé la rueda. Si se van a subir, ajustenla. Pero como yo sabía que no tenían herramientas para ajustarla, uno de ellos me hizo caso y no se subió. El otro de ellos no me hizo caso y se subió a la bicicleta. Hizo unos cuantos metros y la rueda se soltó y él fue de cabeza al piso. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero esto a mí me llevó a reflexionar y decir, la naturaleza tuya vieja todavía está en tu corazón. Yo quiero sacar eso. Y Dios todavía lo está haciendo. Por ahí me enojo, por ahí salto como leche hervida. Pero el Señor me está renovando día a día. Supongo que a ustedes no les pasa eso. O sea, que no me dicen nada, no les pasa. Romanos 8:13. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que tengo que darle muerte a la carne y vencerla por medio del Espíritu Santo. No vencerla por mi propio esfuerzo, sino solamente por medio del Espíritu Santo. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia. Mediante el proceso de renunciamiento, debo resistir las tentaciones al entregarme a la obra santificadora del Espíritu Santo. Y seré liberado del poder de la naturaleza pecadora y vivir como creyente espiritual. Debo presentarme a Dios como instrumento de justicia y no agradar a la carne. Hay muchos que quieren experimentar las bendiciones de Dios, pero se niegan a apartarse de la maldad del mundo. Cuando nosotros leímos 1 de Corintios, vemos que muchos de los que seguían a Cristo en Corinto no querían abandonar las prácticas mundanas. Y vamos a ver distintas situaciones que pasó la iglesia en Corinto, que eran divisiones egoístas, filosofía del mundo, celos, contiendas, inmoralidad, pleitos insignificantes, asistencia a fiestas idolátricas, rechazar las enseñanzas espirituales. Todo eso lo vemos leyéndolo el libro de 1 de Corintios y 2 de Corintios, en la cual Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto: no dejen que el mundo entre en sus vidas, sino sáquenlo al mundo de sus vidas y permitan que Cristo dirija sus vidas y sean motivados a hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando uno lee Génesis, descubre que la serpiente engañó a Eva, que el diablo engañó a Eva. Muchas veces como cristianos podemos escuchar al mundo y el mundo nos dice: no te hagas problema, total Dios no lo ve. Total, todo el mundo lo hace. Total, nadie te va a decir nada. Hace un rato estaba escuchando la propaganda del Kini 6. Millones y millones de pesos para aquel que lo saque. Y yo le puedo decir: Señor, dame los números, los 6 números, y gano el Kini 6. Y te doy la mitad para vos. Eso es lo que el mundo me ofrece. Y lo que Dios no quiere que yo haga. ¿Vieron que no era tan malo? Lo peligroso es que me desvíe de la voluntad de Dios y me adapto cada vez al mundo. Y estoy en peligro de apartarme de la fe. ¿Qué significa eso? Bueno, hace unos cuantos años, una tía mía vivía en el club de pescadores. Y yo había visto un lindo lugar, me encantó ese lugar, porque era un lugar silencioso, no había bochincho, no había auto. Pero me percaté de una situación. Estaba el muelle y había distintos barquitos, grandes, chiquitos, hermosos, más o menos. Pero había una particularidad. Cada uno de esos barquitos estaba atado al muelle. Y yo me pregunté: ¿por qué lo atan al muelle? Si no hay nadie en el barco, ¿y a dónde va a ir el barco? Y en cierto momento veo que pasa un barco grande y produce una ola. Y hace que la ola golpee contra el muelle.
y veo que los barquitos que estaban atados en el muelle subían y bajaban, subían y bajaban. Y eso descubrí por las olas. Pero también descubrí que al estar bien atados al muelle, esos barcos no se movían de ese lugar. Estaban firmes en el muelle. Pero me percaté de uno que era un barquito chiquito, que estaba allá en el rincón. Y vi que ese barquito, cada vez que golpeaba una ola contra el muelle, se iba corriendo. Y se iba corriendo. Nadie manejaba ese barquito. Pero yo, de curioso, fui y me acerqué. Y descubrí algo. Ese barquito estaba atado, pero no estaba bien atado. Así que, cuando uno está bien atado, no se puede separar. Pero cuando la ola golpea, me voy deslizando y cada vez me voy alejando. Y el mundo me atrapó. Uy, los dejé con la idea. Si yo me afirmo en el Señor, no hay nadie que me desvíe de lo que Él tiene preparado para mí. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debo apartarme y purificarme de todo lo que contamina el cuerpo. Debo apartarme para Dios. Supongamos que este soy yo, en el cual conocí al Señor y el Señor me limpió, me perdonó todos mis pecados, mi vida está limpia, está consagrada para Él, me dedico a Él y vivo solo para Él. Pero permito que el pecado vaya entrando en mi vida. Y lo dejo que el pecado entre en mi corazón. Y mi vida termina así. Lo que Jesús había limpiado, ahora se volvió a ensuciar. Todo lo que Jesús había desarraigado de mi vida, vuelve a crecer. Porque yo permití que el pecado, que el mundo, volviera a mi vida. Pero ¿cómo hago para solucionar esto? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice este pasaje bíblico?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Si yo le digo al Señor, me equivoqué, pequé, restaura mi vida, Señor. Yo quiero servirte, quiero agradarte a ti. Quiero ser alguien que abandone el mundo. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de Dios destaca nuestros pecados y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. Los cristianos somos salvos por gracia. Soy libre, pero no para hacer lo que yo quiera. Soy libre para obedecer a Dios. Hay unos pasajes bíblicos que quiero que ustedes los recuerden y que si es posible los marquen en sus Biblias. Uno es Isaías 43:7. Que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto es para ustedes. Dios los hizo con un propósito. Dios los creó con un propósito. No para que sirvan al mundo, sino para que le agraden a Él. Ese es un propósito que Dios los hizo. Por esta razón ustedes están aquí en esta tarde. Porque Dios tiene un propósito con ustedes. No es cualquier cosa. Dios quiere hacer algo especial. Colosenses 3, 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Pero yo quiero rescatar dos palabras importantes en estos versículos. Buscar. ¿Qué significa buscar? Es determinación por hallar algo. Hacer lo necesario para hallar algo importante. Cuando alguien está buscando algo que quiere con ansias, con ganas, se desespera por buscarlo. Y hasta que no lo encuentra, no deja de buscar. Lo que la Biblia me está diciendo es que busca las cosas de arriba. Todo lo que es importante. Porque eso es lo que me va a dar vida a mí. Y la otra palabrita que quería decirle es
Lo que dice el versículo 2, poner la mira. ¿Qué quiere decir esto? Fijar mi mente en alguien, fijar mi mente de alguien en una cosa. Poner la mira en buscar lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para usted. Esto me lleva a buscar una palabrita. Debo estar enfocado. Esta la descubrí el otro día. Dice, enfocado es dirigir la atención o el interés hacia un asunto, prestar atención e ignorar las distracciones. Esto muchas veces me sucede a mí cuando yo ando en la moto. Cuando yo ando en la moto, debo enfocarme a lo que debo hacer y no mirar a lo que está a mi lado, porque lo que está a mi lado me distrae. Por eso debo enfocarme en mirar al Señor y lo que Él quiere para mí. Hay un pasaje bíblico que Jesús dijo que debemos poner las manos en el arado y no mirar atrás. Entonces yo averigüé qué significaba eso. Y poner las manos en el arado es mirar hacia adelante, poner un punto fijo y desde ese punto fijo comenzar a arar la tierra. Pero si yo miro para atrás, yo perdí de vista mi punto fijo. Entonces mi surco va a ir para cualquier lado, porque mi punto de referencia lo perdí. Si mi punto de referencia es el Señor, nunca voy a volver atrás, porque voy a seguir mirándolo a Él. Pero cuando yo miré lo que dejé atrás en mi pasado, tengo un problema serio, porque perdí de vista lo que Dios quiere para mí. Efesios 2, 4 al 6. Y ya vamos terminando. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Soy salvo por gracia. Morí al pecado. Y ahora tengo vida nueva en Cristo. Y el último pasaje bíblico que les doy en esta tarde es 1 de Juan 2. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nada bueno que me ofrezca el mundo. Todo es pasajero. Pero Dios tiene algo para mí, para siempre. Y es vivir con Él. Como ya les dije hoy, esta frase que les ilustré para que le quede grabada en su corazón. Cristo más nada, lo tengo todo. Todo menos Cristo, no tengo nada. ¿Se acuerdan del canario cuando comencé esta predicación? El dueño del canario se puso muy triste porque había perdido su canario, su hermoso canto. Pero el que le vendió el canario le dijo, tráigamelo de vuelta y déjelo conmigo.
Este hombre le llevó de vuelta el canario al que se lo vendió, y este hombre lo tomó en sus manos y lo volvió a poner junto con los otros canarios. Y este canario que había perdido el hermoso silbido, lo volvió a recuperar. Porque estuvo rodeado de aquellos que buscan agradar a Dios. Quizás en su vida las cosas no están saliendo como a Dios le quisiera que le salgan. Es lo que quiere el que se acerque. Y que le diga, como decía Primera de Juan 1:9, hablar con él y decirle: mira, Dios, me equivoqué, hice algo que a ti no te agrada, y acá estoy, buscándote a ti, para agradarte a ti, para servirte a ti. Existe un animalito en Siberia, en Rusia, que se llama armiño. Es un animalito muy particular. Es un animalito muy chiquito, pero es que de pelaje blanco. Blanco como la nieve. En una ocasión había unos cazadores que fueron a cazar este pequeño animalito. Pero no porque se lo iban a comer, sino porque vieron su pelaje tan lindo, tan blanco, que dijeron: yo quiero este animalito, lo quiero cazar. Y lo siguieron por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y llegaron a un lugar que había una laguna, que había mucho barro. Y este armiño no podía ir para ningún lado ni para el otro, y tenía la laguna delante de él. Pero este animalito sabía de su pelaje, sabía de su cuerpo. Y él prefirió no ensuciarse y dejar que lo agarraran estos cazadores. Porque para él era importante no ensuciar su pelaje. No importara las circunstancias, si se burlaban, si lo agarraban, si lo mataban, no importaba. Para él lo importante era no ensuciarse. Este es el mensaje que quiero traerles en esta tarde. El mundo trae distintas soluciones momentáneas, pero esas soluciones muchas veces me alejan de Dios. Me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero también puedo tomar malas decisiones, buenas decisiones, y que el mundo se burle de mí. Así que vos ahora ya no haces lo que hacías antes. Ahora sos un santo. Y eso me lo han dicho varias veces. Y yo le he dicho: no soy un santo. Lo que busco es agradar a Dios. Hoy, a través de su palabra, yo quise hacerles ver que me debo apartar del pecado. Pero si pequé, me acerco a Dios y arreglo mi situación delante de Dios. Y eso es lo que les traigo hoy a ustedes. Si permanecen fieles al Señor, adelante, sigan. Pero si pecaron, Dios aquí lo está esperando. Y si aún no lo conocen,
Dios lo está esperando. Los invito a ponernos de pies. Hoy la hermana cantaba un corito que decía que el gozo lo buscaba donde no había. Eso era mi hombre natural, buscaba la alegría donde no estaba. Y ahora que tengo al Señor en mi corazón, tengo un gozo. Porque Él me está esperando allá arriba. ¿Él lo está esperando a usted allá arriba? Si todavía no tiene a Jesús en su corazón, Él lo está esperando aquí. Él lo está esperando aquí, no yo.